Ok Google, enciende el calentador. Muy bien, encendiendo el dispositivo calentador agua. En esta ocasión voy a reemplazar lo que es este Sonoff POW R2 por lo que es la nueva generación, que es el Sonoff POW R316D. La nueva versión por el viejito, porque necesito usar este para otra cosa. Pues como tiene la pantallita me parecía muy delicado para estar en el exterior, entonces lo voy a poner aquí. Y sirve que de paso hacemos un tutorial de cómo realizar la conexión de este aparatito, ¿no? Trabajando lo que es la resistencia, aquí está encendido en verde y en operación en rojo, ¿no? Y la temperatura que está alcanzando. Este calentador es de 1500 watts, 50 litros, pero principalmente lo elegí porque trabaja a 127 voltios y lo podría controlar fácilmente con este dispositivo que es un Sonoff y trabaja a 120 voltios, una sola fase. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es identificar lo que es la fase o la línea. Por eso lo que tengo aquí es un desarmador que identifica lo que es la fase. Aquí en la parte interna no se alcanza a ver, tiene un foquito que si yo toco la parte de atrás, hago tierra, se va a encender ligeramente el foquito. Ahí está. Sí, vamos a traer este tornillo. Y bueno, como ya habíamos dicho, esta es la fase. De esto la viene el neutro, ¿no? Neutro siempre va a ser blanco en cualquier instalación. Tierra va a ser verde y la fase puede ser cualquier otro color que tú quieras, ¿no? En mi caso va a ser negro. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a conectarnos aquí, a donde estaba el anterior. Vamos a enchufarnos en esta parte y en esta parte. Y la tierra acá, ¿no? Ya con las conexiones aquí hechas, los que nos interesan ahorita es el neutro, que es el blanco, y la fase, que es el negro. Esos vienen por acá. Entonces, ahorita lo que es la fase, lo vamos a poner aquí donde dice LN, que es línea de entrada, aquí. Y el neutro, pues en cualquier neutro, ¿no? Aquí o aquí, ya que internamente vienen puenteados. Ya está energizado en este momento, como se ve ya tenemos lo que es la línea o la fase. Ya está el neutro conectado, son dos cables, ¿no? En este momento el aparatito ya está funcional. Ya nos marca aquí el voltaje y el amperaje. Y bueno, los kilowatt hora y la potencia. Voy a ponerlo en modo de emparejamiento, para eso hay que presionar este botón 5 segundos, dice ahí. Aquí ya está parpadeando, no sé si se alcanza a notar, ya parpadea en otro ritmo. Y hay que irse aquí en modo de emparejamiento, pero en modo Bluetooth, ¿no? Vamos a darle aquí. Así que mantengamos el botón 5 segundos, aquí ya esté parpadeando, ¿no? Vamos al siguiente. Ahí lo está buscando. Yo creo que este que ya encontró es el que estoy buscando. Vamos a darle ahí a ver si se conecta. Esta es la que nos vamos a conectar. Listo. Bueno, aquí ya nos dice que ya está conectado. Ya lo reconoce como un POW R316D. Y vamos a ponerle ahorita, vamos a ponerlo aquí. Vamos a apagarlo. Ahí está apagado. Vamos a encenderlo. Ahí encendió. Voltaje marca 122.8 voltios en la línea. Vamos a apagarlo. Ahí está. La tierra no va a pasar por aquí, entonces solo necesitamos la fase y el neutro, ¿no? De salida por aquí. Lo que vamos a preparar es algo muy sencillo. Es un contacto de fase, neutro y tierra. Como un tip que todo el mundo comparte es que la fase es el cortito, ¿no? Es el chiquito y es el que tiene menos letras, fase, ¿no? Tiene 4. Mientras que neutro es el más largo y tiene más letras. Entonces, la fase voy a usar el negro, el neutro voy a usar color blanco y para la tierra voy a usar verde. Entonces quedaría nuestro enchufe aquí conectado. Vamos a encenderlo. Y al encenderlo, pues como se ve, ya encendió el calentador, ¿no? Este calentador consume 1500 watts, 11.8 amperios a 127 voltios, ¿no? Lo que es aquí lo tradicional en Ciudad de México para nivel de casa. Aquí como vemos ya está trabajando el Sonoff. Aquí nos está marcando 10.8 amperios, no se alcanza a notar ahí. 1299 watts, casi 1300 watts de potencia. Y el voltaje es de 118.4 voltios. Entonces
nos está midiendo ahorita lo que es el consumo, ¿no? Ya de este lado, por el lado de la aplicación, ya podemos configurarlo, podemos ponerle un nombre. Este ya se va a llamar calentador agua, ¿no? Calentador agua. Ahí está. Entonces ya aquí ya le cambiamos el nombre, ahora se llama calentador agua. Y por ese lado es por donde lo vamos a programar. Vamos a poner aquí en añadir una nueva programación de que a las 5 de la mañana, 5 en punto de la mañana, vamos a poner. Entonces vamos a poner aquí de lunes, pues todos los días de la semana, domingo a viernes, a las 5 de la mañana queremos que se encienda, ¿no? Aquí le ponemos que es encendido, guardar. Guardamos esta configuración. Entonces aquí todos los días a las 5 de la mañana se va a encender. Vamos a poner una nueva programación, aquí nos vamos a la parte superior. Ahora le vamos a dar que se va a apagar. Guardamos. Se va a repetir de lunes a viernes. Y se va a apagar a las 12 del día, por ejemplo. Esto tú lo puedes poner a la hora que tú quieras, pero en estos casi 4 años que llevo utilizando estos aparatos, funciona muy bien que se encienda a las 5 y se apague a las 12, ¿no? Al mediodía. Vamos a poner una nueva programación y va a ser igual que se apague, y esto solamente va a ser los domingos y los sábados, y este va a apagar un poquito más tarde, por ahí así de las 3 de la tarde, ya que los sábados, como se lava ropa y todo esto, se consume más agua caliente y en un horario más amplio, ¿no? Vamos a ver aquí igual. Y básicamente con esta programación estaríamos programando el calentador para que se encienda y se apague en los horarios que queremos, ¿no? Estaríamos midiendo el consumo del aparatito, del calentador, y con eso podríamos contrastar los kilowatt hora del recibo de la luz con lo que está midiendo aquí, para ver si no hay alguna pérdida por ahí y llevar un mejor control, ¿no? En mi caso esto es lo que me ha ayudado a ahorrar en electricidad, ya que he gastado mucho menos de lo que se gastaba en gas. Por ahí tengo otro video en el que muestro los comparativos de los recibos de la luz, pero sí es un buen ahorro, ¿eh? Aprovechando, quisiera hablar del calentador y mi experiencia en estos 4 años de uso. Este calentador de 50 litros de agua pues lo he estado utilizando con este Sonoff, ¿no? En estos 4 años no he tenido ningún problema de mantenimiento. Básicamente quito la manguera del agua fría para drenarlo por ahí y sacarle, ¿no? los sedimentos que llega a tener, que prácticamente no han sido muchos, ya que el tinaco siempre está como limpio, se mantiene como toda la red limpia, ¿no? Entonces solo ha salido un poco de arenas. Otro punto, que no he tenido que cambiar la resistencia. Compré una resistencia para tenerla de respaldo, ya que tardan alrededor de 15 días en llegar el envío, ¿no? Compré una, pero no se ha fundido esta, entonces está muy bien. No he tenido que reemplazarla y la tengo guardada. No sé si porque tengo el calentador operando con el Sonoff y los horarios de encendido del calentador han sido pues menos, ¿no? Ya que solo opera de 5 de la mañana a 1 de la tarde en promedio, ¿no? Entonces, como después de la 1 no tiene que estarse reencendiendo para mantener el agua caliente, o sea, esos ciclos de que se calienta el agua, luego se enfría, se reenciende la resistencia, se enfría, ¿no? Como eso no se está dando en todo el día, no sé si también eso ha ayudado a alargar un poco la vida de la resistencia, realmente no sé cuánto duren, pero no he tenido que cambiarla, ¿no? Y pues nada, también comparado, en ese entonces, hace 4 años hice una comparación entre este y el de gas, creo. Y me daba que en el de gas me estaba llevando 600 pesos al mes, que serían algo así como 1,200 pesos bimestrales, ya que la electricidad se cobra bimestralmente, ¿no? Lo que noté en mi recibo promedio aumentó 250 pesos más, ya con la operación del calentador de agua. Entonces tampoco fue un incremento masivo, porque serían algo así como 120 pesos al mes más, comparado a 600 pesos, ¿no? De 30 kilos de gas. Por lo que en ese entonces hacer el cambio del de gas al eléctrico más el Sonoff, que en ese entonces compré esta versión, fueron 4,000 pesos. Y si no mal recuerdo, en ese entonces hice las cuentas y realizar la conversión se pagaba solita en algo así como 8 o 9 meses, simplemente por el ahorro de gas, ¿no? Frente a la electricidad. Entonces, pues me ha funcionado muy bien. El calentador ha durado bien. Pues después de 4 años no se ve deterioro. Como se ve, el calentador se ve en buen estado. Aquí abajo en las llaves, se alcanza a notar, no hay óxido, no hay deterioro, no hay goteras. Pues todo ha funcionado muy bien. Siempre estoy que le voy a meter ya canaletas a esto, pero por falta de tiempo. Es que realmente no quiero ranurar. Quiero ponerle una canaleta aquí, una T, y que baje hacia el contacto, ¿no? Y que igual esta combinación les parezca interesante, de tener un calentador eléctrico controlado además con Wi-Fi, ¿no? Y Google Home.
En mi caso me ha ayudado a ahorrar, ya que como no consumo gas, me estoy ahorrando alrededor de 500 pesos al mes en gas, ¿no? Y bueno, y al tenerlo controlado el calentador con el Sonoff, también siento que por ahí se ahorra un poco de electricidad. Aunque he hecho el experimento de tener prendido el Sonoff todo el día, y el aumento promedio al día ha sido de medio kilowatt, ¿no? 50 centavos más. Pero si multiplicamos esos 50 centavos extra de consumo al día por los 60 días, son algo así como 30 pesos, ¿no? Pero si estamos fuera de la tarifa de subsidio, que se cobra a 3 pesos el kilowatt, serían algo así como 90 pesos solamente por dejarlo encendido todo el día. Entonces, eh, puede que sí tenga sentido tener el Sonoff y controlar los horarios de encendido, ¿no? Y si no, de todos modos, a través de Google Home se puede prender, aunque tú estés en la cocina o donde sea que estés, lo puedes prender para que te prepare el agua caliente, ¿no? Ok, Google, apaga el calentador.